Saludos a todos mis queridos estudiantes. Soy la docente Giovanna Álvarez Castro. El día de hoy trataremos la siguiente sesión de aprendizaje, titulada Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el consumo de los recursos y formulamos nuestra pregunta e hipótesis de indagación sobre la descomposición de los residuos. Indicaciones. Propósito. Formula preguntas sobre lo que sucede con el fenómeno de la degradación de los residuos sólidos. 2. Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que se establece relaciones entre variables que serán investigadas. 3. Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. Capacidad. Problematiza situaciones. Diseña estrategias para hacer indagación. Genera y registra datos e información. Analiza datos e información. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Criterio. Propone un plan de indagación para observar cómo se descomponen los residuos que producimos en nuestra vida cotidiana, que le permiten sustentar por qué hay que realizar un consumo responsable de los recursos. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Reto. Da respuesta a la pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Partimos con la situación problemática. Consuelo es estudiante de la institución educativa San Hilarión. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejan en botaderos al aire libre y en otros casos se depositan en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de estos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Interrogantes que ayudarán a responder la pregunta de Consuelo. ¿Qué fenómeno o hecho identificó Consuelo? ¿Qué factores podrían intervenir en la descomposición de los residuos sólidos? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? ¿Qué debería suceder con estos residuos sólidos? ¿Qué identificó Consuelo al observar los residuos de basura? Cambios en los residuos de basura. Gran cantidad de residuos de basura. ¿Qué sucede con los residuos sólidos después de que se arrojan? 2. ¿Cómo la naturaleza recicla los residuos? Las personas no son las únicas que reutilizan y reciclan. La naturaleza también lo hace con materiales orgánicos. Pueden observar la gráfica. 1. Las plantas obtienen nutrientes del suelo. 2. Las plantas mueren. 3. Las lombrices comen las partes de la planta muerta. 4. Las lombrices despiden los desechos que se mezclan con la tierra. 5. Los desechos tienen nutrientes que alimentan a las plantas nuevas y el ciclo comienza otra vez. 2.1. Biodegradación. La biodegradación, ¿qué es? Es un proceso por el cual las sustancias son descompuestas en elementos más simples a través de procesos enzimáticos, en presencia de microorganismos como bacterias y protozoos. ¿Qué factores intervienen en la biodegradación? Son
la velocidad de degradación microbiana, la biodisponibilidad de componentes orgánicos. ¿Cuáles son los tipos de biodegradación? Son biodegradación aeróbica, presencia de oxígeno; biodegradación anaeróbica, ausencia de oxígeno. 3. Problematizamos. 3.1. Vamos a formular preguntas para obtener ¿qué? La pregunta de indagación científica, que son las siguientes. ¿De qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? Vamos a otra interrogante. ¿Cómo influyen las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Si observan, la última interrogante está de rojo. Es la seleccionada que responde a la indagación científica. 3.2. Vamos a plantear la hipótesis según la pregunta de indagación seleccionada. ¿Existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? 3.3. Identificación de variables. Las variables son variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. En relación a la variable independiente, los tipos de residuos sólidos. Variable dependiente, la degradación que sufren estos residuos sólidos. Variable intervinientes, son muchas. Hemos tomado en cuenta la siguiente: la luz, la temperatura y la humedad. Recuerda, la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Involucran lo que se quiere lograr en la indagación científica. 3.4. Elaboración de los objetivos. Objetivos. Describir la degradación que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. Analizar los cambios que han experimentado cada uno de los residuos sólidos. Comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Recordando que para la elaboración de objetivos hay que utilizar el verbo respectivo. Gracias.